Hola chicos, soy la profesora Viviana Schiapacase. En este video vamos a reforzar nuevamente la derivada de una función, que usted ya sabe que la derivada de una función corresponde a este límite, que está definido acá. Cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x partido en h. Y el objetivo va a ser para la función que tenemos aquí, f de x igual a la función coseno de x, que es una función trigonométrica, vamos a hallar su derivada utilizando este límite. Y también acá aparece una identidad trigonométrica que vamos a utilizarla en algún instante, que corresponde al coseno de la suma de dos ángulos. El coseno de la suma de ángulos equivale al coseno del primer ángulo multiplicado por el coseno del segundo ángulo, menos el seno del primero por el seno del segundo. Solo para destacar, en el caso de una suma, si hubiera sido una resta, que no es el caso, la identidad tendría acá un más, sería coseno por coseno más seno por el seno del ángulo, respectivamente. Bien, vamos a desarrollar entonces este problema usando esta definición. Queremos hallar la derivada de la función coseno de x. Para esto, f' de x, tenemos que aplicar la definición textualmente que está arriba. Primero, límite cuando h tiende a 0. La raya de fracción, vamos a trabajar acá, f de x más h. La función f de x es coseno de x. Por lo tanto, si le aplico f al elemento x más h, para f de x coseno de x, nos va a quedar acá el coseno, el elemento ahora es x más h, es decir, coseno de x más h. Es simplemente evaluar funciones, expresado así. Menos, dice arriba, menos la función de x. Y la función de x es coseno de x. Sigamos. Ahora tenemos que dividirlo por h, porque eso es lo que dice el límite acá. Ahora bien, tenemos que utilizar, en este caso tengo una diferencia, el coseno de x más h usando la identidad trigonométrica que tenemos aquí. El coseno de x más y o x más h nos va a quedar acá convertido en límite cuando h tiende a 0. Y acá nos va a quedar aplicando la identidad, ¿cierto? El coseno de x multiplicado el coseno de h. Como el menos todavía espera, estamos en el coseno de la suma. Coseno de x por coseno de h y después sería menos, seguimos con esto, el seno de x por el seno de h. Entre paréntesis, el argumento, los ángulos. Y menos el término que nos faltaba, el coseno de x. Y todo esto está dividido en h. Ahora bien, teníamos dos términos, ahora tenemos 1, 2 y 3 términos. Lo que vamos a hacer ahora es usar álgebra de propiedades de límites para ver qué pasa con el límite de toda esta expresión, si hay límites especiales conocidos que alguna vez vimos antes. Primero, notar que cuando h tiende a 0, y deberíamos haberlo dicho al comienzo, cuando escribimos este límite, h tiende a 0, el denominador tiende a 0, y el numerador nos queda coseno de x más h, es decir, coseno de x, menos coseno de x, es decir, es un límite indeterminado. Por eso estamos determinándolo. Debería haberlo dicho al comienzo. Pero usted tendría que haberlo analizado porque usted sabe eso. Ahora, ¿cómo ordenamos acá? H es la variable. H tiende a 0. En el numerador, ¿qué depende de h? Coseno de h, porque esto es coseno de x, no depende de h. Por lo tanto, este coseno de x se va a considerar como una constante, porque no depende de la variable del límite. Lo mismo en este segundo término, donde tenemos seno de x por seno de h. Acá, todo este término, solamente el seno de x que tenemos aquí corresponde a una constante. Seno de h es variable. Y finalmente tenemos acá el coseno de x, que también sería otra constante. Solo estoy indicando. Si miramos los tres términos, ¿dónde hay un factor común entre ellos? El primer término con el tercero, ambos tienen coseno de x en común. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir el límite reordenando
y cambiando de orden. El tercer término pasará al segundo y el segundo al tercero. Entonces nos va a quedar acá límite cuando h tiende a 0. Y acá vamos a colocar coseno de x por coseno de h, ¿cierto? Y menos coseno de x. Esto lo estamos agrupando. Y esos dijimos que tenían factor común, por lo tanto, inmediatamente vamos a factorizar coseno de x factor de coseno de h y menos coseno de x factor de menos 1. O sea, este producto me da exactamente lo mismo que el primer término y el tercero. Y menos, dice acá, mantengo el segundo término, seno de x por seno de h. Y todo esto está dividido en h. Ya. Notar que ahora lo que tenemos en este límite es el límite de una resta. La resta de este término, que ahora se llama coseno de x factor de coseno de h menos 1, menos seno de x por seno de h. Seguimos aquí arriba y vamos a tener que usar límite cuando h tiende a 0, siempre colocar el símbolo límite. Y lo que vamos a hacer, usando propiedades de límite, como esa es una diferencia, vamos a dividir por h cada uno de los términos y vamos a suponer que si tengo límite de una resta y cada término partido por h, porque es fracción parcial dividido por h, vamos a suponer que cada límite existe y lo vamos a separar en la resta de límites. Entonces nos va a quedar límite cuando h tiende a 0 del coseno de x, factor de coseno de h menos 1, y esto partido en h, menos límite cuando h tiende a 0, y acá nos queda solamente seno de x por el seno de h, y todo partido en h. Esto es usando propiedades de límite. Continuamos por acá. Miremos que el límite superior tenemos una constante que es coseno de x. Como constante sale multiplicando fuera del límite porque todo lo demás depende de h y nos va a quedar entonces el coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de lo que me quedó acá, coseno de h menos 1 y partido en h. En el segundo límite, que nos resultó por el álgebra de límites, tenemos factor común seno de x, eso sería afuera menos, el signo menos, la constante sale multiplicando menos seno de x, multiplicado límite cuando h tiende a 0, del seno de h y partido en h. Ahora, estos límites en cuestión, todos dependen de h. Cuando h tiende a 0, este es un límite especial que usted vio en el curso alguna vez, coseno de h menos 1 partido por h, este límite tiende a 0. Es decir, me está quedando coseno de x por 0. Menos, y acá tenemos el seno de x, la constante, por límite cuando h tiende a 0, seno de h partido por h. Este es un límite indeterminado, la forma 0 sobre 0, porque seno de 0 es 0 y h tiende a 0, 0 partido por 0. Y es un límite especial que se estudió en el curso de límites trigonométricos, y este límite tiende a 1. Por lo tanto, finalmente tenemos que el valor de este límite, cuando h tiende a 0, nos va a quedar coseno de x por 0, que es 0, menos seno de x por 1, es decir, nos queda menos seno de x. Y este resultado corresponde a la derivada de f, donde f es coseno. La derivada de la función coseno corresponde al valor de la función, no el valor, es la función, menos seno de x.